Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora con el equipo completo, por favor, preséntense. Hola, buenas tardes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Betsabe. Hola, buenas tardes, yo soy Wendy, un gusto estar con ustedes. Buenas tardes, soy Domingo, espero que tengan un excelente martes. Bienvenidos al café, mi nombre es Octavio. Bueno, y antes de empezar con el tema, este viernes ya inicia el curso de Octavio. Octavio, di todos los generales, por favor. Bueno, el curso inicia el viernes, es denominado Estudios del Criminal, Asesino y Psicópata. Y bueno, va a ser presidido ahí en la AMJ. Yo creo que algunos ya más o menos se ubican, es al lado del CUCS de Psicología, Sierra Nevada 910. Y bueno, el horario va a ser de 6 a 9 de la noche. Entonces, por ahí los esperamos. Hoy tenemos una temática algo similar a lo que vamos a estar dando en el curso. Ya pueden checarnos en Facebook, en www.facebook.com/Criminopsicoa, si lo pueden buscar, o con el nombre completo del departamento, que es Departamento de Estudios Criminopsicoanalíticos. Y bueno, ahí viene el cronograma temático y algunas otras publicaciones que hemos hecho para que aún están a tiempo de inscribirse. Y bueno, el viernes comenzamos. Hoy tenemos el tema, la evolución del asesino, que la semana pasada estuvimos hablando del psicópata, y bueno, hablamos que es un poco diferente cada término, y no uno precisamente tiene que llevar a otro, y incluso pueden ser los tres al mismo tiempo. Entonces, hoy nos toca hablar y desentrañar el término del asesino, y para eso tenemos un caso, que es el hijo de Sam, o el asesino del calibre 44, entonces hablaremos un poco de ese caso, y ya, para que se den una idea de lo que puede contener el curso. Inicio. Pues sí, inicias, por favor. Claro. ¿Quién trae el tema? A ver. Los veía con cara de comentar. Pero bueno, el nombre de este personaje, del caso que vamos a tener para llevar el programa, es David Berkowitz. Y bueno, fue más conocido como el hijo de Sam, o así al menos la publicidad fue como lo manejó. Y en este caso los periódicos, que al principio es el asesino del calibre 44, bueno, ya se imaginarán por qué, precisamente porque era el arma que designó para ir matando a sus víctimas. Y en este caso pues es un asesino serial, ya hemos tocado algunos en este programa, y hoy pues nuevamente es un asesino serial estadounidense, que donde suceden estos hechos pues es en Nueva York. Como les decía, David Berkowitz, pues sería prudente ver un poco de su historia al principio, cómo es que podrían ser estos los detonantes, o bueno, lo vamos a dejar así abierto y vamos a ir avanzando en el caso para ya al final pues dar nuestras opiniones, ¿no? David Berkowitz es el segundo hijo de una mujer judía que es dado en adopción, ya que esta mujer pues ya no quería tener otro hijo y ya lo había hecho saber así a su familia, y cuando nace David pues decide darlo en adopción para quitarte como una boca más que alimentar, según dice la madre. Y bueno, lo da otra familia judía, que son los adoptantes, pero tampoco le dura la mamá, que yo creo sería uno de los puntos como más, o uno de los puntos principales para lo que después va a desencadenar en David. La madre adoptiva muere cuando él tiene 14 años, muere de cáncer, y bueno, ya forja su relación principalmente con el padre, y así es como van avanzando. Después él inicia una búsqueda como de un grupo social o un grupo a donde pertenecer, y bueno, se enlista en la marina y así pasa de colegios y demás, pero siempre se le catalogaba como una persona introvertida. Entonces en este caso pues no, algunos decían que era bastante tímido y demás. Incluso hay algunas anécdotas, adelantándome un poco, bueno, él empieza a asesinar mujeres, pero antes de eso ya algunas notas serían como que empieza a formar clubs antimujeres, o dice que algunos amigos que ellos después señalan esto, que les dice que si quieren pertenecer a un club de odio contra las mujeres. Entonces ya se veía como una tendencia a dónde iba a ir esto. Aquí podríamos decir que bueno, sería un odio a lo mejor por lo mismo de la madre primera que lo abandona, y después que se vuelve a reafirmar este abandono con la segunda madre, que aunque es una muerte, pues hay que recordar que cada persona va a tomar el abandono, el duelo o cualquier tipo de situación de una manera diferente. Entonces en este caso para David lo que representa esto es un segundo abandono. ¿De quién? De la madre, y a nivel de género pues de la mujer. Entonces aquí es donde pues ya empieza como a crear un odio a partir de esto, y bueno, se empieza a investigar sobre si tuvo alguna relación con alguna mujer, en este caso que fuera su novia o algo así, pero nunca se le tuvo de manera oficial. Entonces pues David así va por la vida buscando, como en este caso, aunque tiene a su padre, buscando otra figura, otra ley
y en este caso podríamos adelantarnos que es una de las razones por las que entra la Marina o por las que entra a todos estos grupos, y bueno, ya posteriormente se le vincula con un grupo satánico que es el de los 22, el grupo de los 22, y entonces es cuando pues ya con Maslow inicia ahora sí todos estos asesinatos, que aquí vemos la evolución del asesino, o así lo titulamos, porque como hemos dicho muchas veces, la patología va avanzando. En este caso, antes de ser asesino, pues ya presentaba algunos esquemas en los que era antisocial, y después inicia a matar animales, en este caso perros, y después también inicia a incendiar cosas. Entonces se ve como normalmente en el psicópata, y tanto, bueno, en este caso que también sería asesino y a la vez psicópata y a la vez también se le cataloga como asesino serial, pues casi diario cumplen la tríada que alguna vez mencionamos, que era que fuera piromaníaco, que estuviera asesinando animales, y bueno, en este caso ya cumple dos de los factores, ¿no? Y también pues ese como alejamiento de las personas, o ese ser antisocial. Entonces aquí pues se puede decir que es en toda la extensión de la palabra pues un asesino, un psicópata, y bueno, ya posteriormente se le va a catalogar como asesino serial. De hecho, se puede decir que él también intentó de alguna manera como pues no sumergirse tan en un inicio tan a lo que era el asesinato, porque todavía busca él salvarse, al parecer, teniendo una relación, que es su única relación que se sabe sexual, con una prostituta, cuando está en el ejército. Sin embargo, no parece haber generado ningún anclaje, al contrario, parece haber generado más odio por haber sido una prostituta, y después de esa relación es cuando él comienza a asesinar. Y además, a pesar de que el odio era hacia la mujer, no solamente asesinaba mujeres, también llegó a asesinar hombres y animales, como bien dices. Y una característica que habíamos hablado hace tiempo, que se relaciona mucho con los asesinos seriales, es el abandono de los padres, ¿no? Que aquí en este caso también se repite. Sí, en este caso, bueno. Hay algo interesante que pasa también cuando cumple 18 años. El papá lo abandona también, el padre adoptivo, porque se vuelve a casar. Y es cuando decide irse a la Marina. Cuando está en la Marina, me parece que va a Vietnam y a otro lugar, no sé, pero sobrevive y aprende a usar muy bien las armas, que después le iban a servir para asesinar. Y al regresar intenta buscar a su madre biológica, y la encuentra, y también encuentra a la hermana, pero se da cuenta de toda su historia y se aleja poco a poco de ellas, como con mucho odio. Sí, bueno, aquí se reitera otra vez, como decíamos, el abandono, y que, bueno, Beth dice, en este caso también asesina a hombres, pero principalmente el odio es por la mujer, porque los hombres que asesina, pues son como, podríamos decir, equivocaciones o parte de la víctima que buscaba. Podríamos hablar que estaba, bueno, para algunos parecería un asesino desorganizado, aunque de todas maneras sí llevaba un plan. Él llevaba un plan para cada víctima, e incluso se frustraba demasiado, así lo hace mencionar en algunas declaraciones, cuando un plan se le atrofiaba. Entonces, como típico perverso psicópata, ¿no? Sí, eso es otra de las características, que al frustrárseles un plan, hablamos la semana pasada del psicópata y decíamos que no tiene una continuidad, o no tiene una pues permanencia en cualquier actividad. Sin embargo, cuando llevan a cabo un plan, en este caso, bueno, ya se decide al asesinato y ya lo ve como una de sus maneras de vivir, pues en este caso sí es bastante organizado, y sí empieza a planear cómo va a matar a cada víctima y dónde lo va a hacer. Al principio, para la policía, en este caso la investigación, pues es bastante difícil vincular un evento a otro, porque empieza con una mujer a la que apuñala por la espalda, y bueno, dicen que la mujer era de características latinas, y no pasa de eso, la apuñala por la espalda, no la mata, y inclusive la mujer no grita ni nada, solo voltea a tratar de detenerlo, y dicen, le sujeta las muñecas y demás, pero no hace como grito para pedir ayuda ni demás. Y cuando la llevan al hospital, y al igual que otra persona que creo que sucede en el mismo día, pues no dan una declaración concisa de quién habrá sido. Entonces al principio comienza con un cuchillo, que es como su arma para intento del asesinato, y sin embargo no le funciona. Entonces aquí es cuando decide cambiar por, ya Domingo decía, después de su entrenamiento, pues de alguna manera en la Marina y todo, ya conocía el manejo de armas, y compra una calibre 44 de la edición Bulldog. Entonces ya con esta arma es precisamente pues para
para asesinar, o así era como en un momento la publicitaron, que era el arma que podía hacer más daño en ese tiempo. Inclusive decían, si la ponías contra una puerta en la cerradura, pues podía volar la cerradura. El único problema de esta arma es que no tiene una muy buena puntería por el rebote que hace, entonces a una distancia considerable pues le era más fácil fallar. Entonces, pues esta arma, ya después que la consigue, ahora sí se decide a asesinar nuevamente, y es lo que decíamos, aquí es cuando ya lleva un plan elaborado para cada víctima. Lo difícil para las autoridades, como decía, es que así como había pasado el evento de alguna manera aislado, de la vez que apuñalan a alguien por la espalda, no le había hecho nada, después apuñala a otra persona, también le daña un pulmón y demás, pero no la asesina. Entonces, cuando después consigue el arma 44 y hace su primer asesinato por 1976, pues les es difícil como conectar que podría ser un asesinato serial o que un intento de este. Entonces, aquí comienza con los asesinatos, y ahora sí, la primera persona que le dispara, creo que tampoco la mata de un evento, entonces lleva a cabo varios disparos, pero en el instante no muere, y otra vez es una frustración mayor para él. Pero ahora ya vemos que tenía una tendencia, como cualquier asesino en serie, para tratar de hacer una perfilación criminal, hay que buscar cuál es el punto en común de todos estos asesinatos. Ya van 3 eventos, al menos 2 intentos, y este sería el primero, pero el punto en común pues es que sea una mujer. En este caso no tiene que llevar características iguales, él sí es un poquito más de patrón amplio, y en este caso solo con que sea una persona femenina, pues con eso, ¿no? Ya es suficiente para él. Y bueno, ya en este caso ahora sí no lo vuelve a hacer estos disparos, no lo vuelve a lograr, y bueno, ya de ahí ahora sí empieza a llevar a cabo su plan un poco más organizadamente. Entonces podríamos decir que al principio parecería un asesino desorganizado, que a nivel de la criminología se les considera cuando no llevan un plan, no es precisamente la escena, que muchos confunden eso. En la escena del crimen, si hay un desorden, no va a ser por eso un asesino desorganizado. El organizado desorganizado se divide entre que haya habido un plan previo a esto, e incluso después de esto, después del evento, ya sea para escapar, ya sea para producirse, o ya sea para dejar a lo mejor pistas exclusivas en la escena. A esto se le llamaría organizado. Entonces David Berkowitz pues es un asesino organizado porque llevaba un ritual para cada asesinato, a pesar de que pareciera que no tenían semejanza una mujer a otra. Entonces aquí es donde se puede saber cómo es organizado o no. Y bueno, ya después de este calibre la prensa lo empieza a llamar así, ya cuando lleva algunos asesinatos, van allá del 4.º asesinato que él lleva a cabo, y ya lo empiezan a denominar así, el asesino del calibre 44. Y bueno, en Nueva York está ya el boom de este asesino, y ahora sí, pues los bares y los centros nocturnos pues empiezan a decaer en su entrada, y sin embargo los periódicos empiezan a subir en sus ventas, porque ahora sí todos están al pendiente del asesino del calibre 44, inclusive ya empieza el temor en las mismas parejas, porque aunque sean mujeres o sean, en este caso, a lo mejor los novios que iban a algún bar o iban al parque o algo así, eran los que atacaba, aunque principalmente, o más bien concretamente, a quien iba a matar pues era la mujer. Claro. Y aparte yo pienso que nos puede ayudar un poco el conocer un poco su pensamiento con lo que él escribía, ¿no? Porque los periódicos comienzan justamente a tener más auge porque él manda escritos para hacerse publicidad. Y me llama mucho donde él dice: la gente me odia. No creerías cuánta gente me odia. Muchos quieren matarme y ni siquiera los conozco, pero aún así me odian. La mayoría son jóvenes. Voy andando por la calle y me escupen y me dan patadas. Las chicas me llaman feo y son las que más se meten conmigo. Los chicos simplemente se ríen. En cualquier caso, pronto las cosas cambiarán o cambiarán a mejor. Sí, entonces esto nos permite ver un poquito su pensamiento, ¿no? Y entender por qué a él se le cataloga en un psiquiátrico como esquizoparanoide, porque sí tiene un tratamiento inicial y se le cataloga de esta manera, pero sin embargo nunca sigue el tratamiento. Pues no, ¿cómo lo va a seguir? Si no puede pues seguir las reglas, pues eso iba a ser difícil que lo hiciera. Bueno, también creo que esta parte en la que mate a parejas, no mata a hombres solos que se interponen en su camino, mata a parejas siempre y cuando ésta sea de su acompañante, amigo o pareja, lo mata. Creo que puede tener gran relación con el abandono de su padre, puesto que al mismo tiempo que detesta a su mamá biológica por haberlo abandonado, a su mamá adoptiva por haber muerto y dejado, pues al papá también lo odia porque el primer papá lo deja y el segundo papá lo deja por irse con otra mujer.
en este caso vamos a considerar que la estructura, bueno, en este caso de David, pues nunca va a asumir una culpa en él. Entonces aquí ve a la madre como la principal culpable del abandono, pero al padre como cómplice. Entonces ya era cuando sus padres lo dan en adopción en primera instancia, y después cuando la madre muere, pues a alguien le va a tener que echar la culpa. Entonces de esta manera lo hacen el padre, y aunque tienen una relación por algunos años, después que ya lo decía Domingo, el padre busca otra relación y bueno, ya ahora tiene una madrastra y incluso una hermanastra, según recuerdo, pues ahora es cómplice otra vez de como este abandono y de decir, bueno, el padre ya está buscando obtener otra familia y a David lo están desplazando, que inclusive el padre es lo que decía ahorita, ves, la que lo manda a este psiquiátrico y demás, porque ya tenía como algunos eventos con su hijo y él decía, bueno, creo que mi hijo no está muy bien, entonces que era mejor que alguien lo atendiera, y sí, lo manda al psiquiátrico y ya le hacen algún análisis y después algunas pruebas, pero pues no sigue el tratamiento y después se aleja y bueno, ya se independiza, como ya se va a la marina y demás. Aquí es donde busca otros lugares de pertenencia. Entonces aquí vemos que en esta parte de la historia, el caso hasta ahora, porque dirán, bueno, el programa es titulado El hijo de Sam, pero veremos que tiene un brinco aquí una evolución, por eso hemos tenido este caso, una evolución del mismo asesino, en la que, bueno, ya había pasado en una evolución de la misma arma homicida. Primero era un cuchillo, y que es la principal característica de los asesinos en serie, o al menos de este tipo de psicópatas, que ellos van a buscar un cuchillo, van a buscar hacerlo, podríamos decir, con sus propias manos, o lo más cercano a esta, y no van a buscar un arma de fuego. Es como muy extraño el asesino en serie que hace esto, que va a tener un arma, sino es que no, es un asesino múltiple, que busca una rapidez, o busca pues la mayor matanza posible en un evento. El asesino serial no, el asesino pues lo va a hacer pausadamente, y va a hacer una o dos víctimas, y hasta otro evento el mismo número, o un número mayor, pero lo que está buscando es un disfrute dentro de todo. Entonces aquí el arma favorita, podríamos decir así, en todos los casos que hemos visto ya aquí, en los casos que hay de asesinos en serie, pues podría ser el cuchillo. ¿Por qué? Pues la misma asemejación de, a lo mejor psicoanalíticamente podríamos decir, del falo, y pues la introducción de el mismo sangrado que provoca y demás. Y bueno, la pistola o cualquier arma de fuego pues no va a ser la misma sensación, o al menos así lo describiría un asesino en serie. Hay un asesino que inclusive dicen, bueno, ¿de dónde lo está sacando? Pues hay uno que se llama Tommy Lee, que recuerda como al actor. Pues él también, él sí es un asesino de patrón amplio, y es un asesino que, bueno, mataba mujeres, niños, ancianos, bebés, y todo lo que se le interpusiera a su camino, y él hace esta como recreación de decir, bueno, nosotros escogemos el arma, o como asesino serial, o en voz de ellos, porque es como un disfrute mayor. Entonces pues así es como lo hace David, pero David ahora prefiere el arma de fuego. ¿Por qué? Por el fallo. Entonces él dice, bueno, la manera más segura de la que puedo cerciorarme de que mueran, pues es hacer esto. Entonces aquí ya empieza su patrón. Él decide enviar la primera carta al New York Times y a otros periódicos anexos, precisamente cuando ya empieza la investigación y ya lo empiezan a catalogar como el asesino del calibre 44, y bueno, manda la primera carta, que aquí ya les leyó un fragmento Beth, y manda otras en las que empieza ya ahora sí a verse una tendencia como si tuviera otra personalidad, o si tuviera pues algún clase de paranoia. Entonces hay otro fragmento que dice: hola, desde el inframundo de la ciudad de Nueva York, lleno de excrementos de perro, vómitos, vino agrio, orines y sangre. Hola, desde las cloacas de la ciudad de Nueva York, que tragan estas delicadezas cuando los camiones de la basura las arrastran. Y bueno, podríamos decir, no está dejando ninguna pista, o no está haciendo como otros asesinos en serie lo hacen, dejar alguna clase de pistas para la policía. Simplemente algunas están escritas a puño y letra del mismo, pero inclusive la caligrafía cambia. Entonces aquí también empiezan a llevarlo algunos investigadores y a presumir que podría ser una doble personalidad, o pudiera ser que hubiera más personas, porque dicen, bueno, es que una caligrafía no coincide de una a la otra. Entonces algunos casos que hemos tratado de personas con múltiple personalidad, o bueno, ya disociativo de la personalidad, según sea el término, hemos visto esto, que inclusive la letra cambia de un escrito a otro. Entonces aquí ya empieza como a tratar de hacerse una perfilación mayor, ya entra el FBI, pero no se logra nada. Entonces es lo que pues sí, digamos que poeta no era, ¿eh? Casi como que no le daba para más el escribir bonito, pero pues bueno, pues ahí proyectaba lo que, pues a fin de cuentas, cómo se sentía él, ¿no? Y por esa razón era porque mataba. Bueno, o que asesinaba. Pero su discurso cambia bastante, ¿no? Al principio todos me odian, y ahora él ya se coloca en una posición ya en el inframundo, ya entre la basura.
él mismo comienza a colocarse entre la basura. Antes todavía, aunque habla de odio, es parte de una sociedad. Aquí ya no, aquí él ya se salió totalmente de la sociedad. Inclusive se va hasta la alcantarilla, ¿no? Claro, totalmente. Que digamos, me llama la atención una frase que dice aquí con respecto a la madre del... que dice, igual que muchas mujeres que son capaces incluso de matar a sus hijos con tal de no perder el amor de un hombre y de quedar solas, bueno, brother, esta Betty hizo los arreglos necesarios para que su bebé fuera adoptado al nacer, entonces pues, simplemente lo regaló, ¿no? Y la madre, digamos, es de estas madres de que prefieren estar con el violador de sus hijas, pero que no las deje, ¿no? A fin de cuentas, entonces estamos hablando ya de una persona más muy, esta madre, alguien muy primitiva, muy psicótica y que, bueno, está dando los primeros pasos para que el hijo se haga psicótico o se haga psicópata, ¿no? Como ahora el caso que está sonando aquí, ¿no? En el estado de esta niña que se embarazó de 9 años y que, bueno, ahora ya las investigaciones apuntan a que sí fue una violación y sí fue por parte del padrastro, pero lo curioso de todo esto es que la madre da el consentimiento. Entonces aquí es como ya menciona el doctor de cómo es posible, ¿no? A lo mejor que una madre desproteja a su hija y en este caso hasta dé el consentimiento para que abusen de ella. Y bueno, aquí se pregunta uno cómo va a quedar la niña psicológicamente, cómo va a quedar el niño que va ahora a nacer. Entonces pues va a ser una situación bastante complicada y aquí lo dice el doc, pues es una situación prepsicótica, ¿no? Dice José, hola Café, ¿qué tema están tratando me están revolviendo, ¿no? Pues es el mismo tema de el caso del asesino serial, el hijo de Sam, de ese mero. Luego Mariana, saludos al doctor, acabamos de llegar. Bienvenidos. Pues muchas gracias, Mariana, qué amable. Dice Yolanda, buena musiquita. Pues claro que sí, yo sé que les iba a gustar. Pongan a los terrícolas, no creo. Ese para el viernes como a las 4 les pueden poner. Karina, pues qué les digo a ustedes siempre quitándome el hambre. Bueno, pues qué le hacemos, ahorita nomás es para la dieta, no te preocupes. Ayuda mucho la dieta a tratar de asesinos seriales. Así que bueno, pues entonces continuamos con el caso y luego o nos vamos de una vez con lo del curso. Bueno, aprovechando la pausa doy algunas particularidades del curso. Como decía, se llama Estudios del Criminal, Asesino y Psicópata. Estos dos programas, los últimos, los hemos establecido así, por eso con una temática parecida. El del psicópata de la semana pasada, que bueno, bastante más de qué hablar, pero de alguna manera ya dimos una alusión de esto. Y bueno, hoy hablamos de la evolución del asesino, aquí para la persona que preguntaba, que está un poco confundida. Está un poco confundida a lo mejor por el título. Hablamos de la evolución del asesino, pero estamos tomando el caso como parte para esto. Y bueno, el caso se puede confundir porque un tiempo se le maneja como este nombre del asesino del calibre 44 y después como el hijo de Sam, que ahorita veremos ese paso en la historia, cómo es que ya se queda consagrado como el hijo de Sam mayormente, por todas estas, como ya vemos que empieza en las cartas a ver como estos delirios, y después ya se van a ver un poco más acelerados. Pero hablándoles un poco de este curso que se va a impartir el viernes, recordamos, va a ser de 6 a 9 de la noche, para que pueden todavía comunicarse. Todos los viernes desde el marzo, abril y mayo. Va a ser una duración de 3 meses, van a ser varias sesiones, les voy a dar el título de cada una de estas para que se den una idea. En marzo 1 vamos a tener las ciencias fundamentales e interdisciplinarias del estudio criminal. Aquí vamos a ver cómo son la victimología, la criminología, la criminalística, bueno, ciencias forenses y claro, el psicoanálisis, pues también vamos a estar como base. En marzo 8 vamos a tratar la psicopatía. Algunos de los subtemas podría ser el nace o se hace, factores predeterminantes, la conducta y la criminalidad psicopática. En este caso se toma como la escala de Hare como punto base, que es esta que vienen hasta 22 puntos de cuánto puede cambiar un psicópata o, como decimos, la evolución que puede tener. En marzo 15 vamos a tener el modelo psicoanalítico, que son las estructuras psicológicas y de delincuencia, los sistemas consciente, preinconsciente e inconsciente para estas mismas estructuras, los mecanismos de defensa y las etapas del desarrollo psicosexual.
Bueno, ya marzo 22 y 29 no van a estar activas por ser las semanas vacacionales, incluso así van a ser 12 sesiones, serían 14 con estas, pero son 12 sesiones activas. En abril 5 viene la psicodinámica, que esto sería desde un punto más de la criminalística, la escena del crimen, el qué más el por qué, las entrevistas y la tipología criminal. En abril 12 viene el asesino, que es la escala del diablo, la investigación neuronal, que ahorita hablaré un poquito de esto, la mente asesina, la gestación de un asesinato, la tipología, y bueno, en este también tomamos el caso, el hijo de Sam, un poco más a fondo. En abril 19 vemos la criminalidad en México, que son los factores socioculturales, la política criminal, el crimen organizado y el análisis de caso. En este caso va a ser como análisis del último sexenio también, entonces para ver los crímenes que aquí se han tenido en México, en este caso de crimen organizado. En abril 26, la locura de dos o locura compartida, y bueno, ya aquí empezamos una segunda etapa en el curso, en la que va a ser un poco más dinámica en cuestión de que se van a ver casos en concreto. Entonces aquí tomaremos brevemente el del caso de las hermanas Papín, que es el caso más representativo del psicoanálisis para esto, el caso de Barbie Ken, que son Carla Comolka y Paul Bernardo, y algunos otros de asesinos tanto estadounidenses como europeos. En mayo 3 vamos a hacer los asesinos seriales, que son Unterweger y Bondi. En este caso los catalogamos desde los asesinos seriales, desde el fetiche. En mayo 10 los asesinos seriales, en este caso los tomamos como los de infantil, que son Jesse Pomeray, el Petit Orejudo y José Micolaux, que estos son o niños asesinos o asesinos de niños. En mayo 17 los asesinos seriales de patrón amplio, ya les hablaba un poco de Ángel Maturino Reséndiz y Tommy Linsen, que son los que tienen un patrón en el que no distinguen, como ya les hablábamos, y tanto mujeres, niños, adultos, ancianos. Como en la Cruz Roja, parejo. Aunque caigas bueno. En mayo 24 los líderes de secta, aquí vemos a Jim Jones, a Adolfo Jesús de Constanzo y a Choco Sahara. Y en mayo 31, que sería la última sesión, asesinos múltiples, que son los análisis de varios tiroteos. Bueno, ya vemos que hay bastante en Estados Unidos y aquí se suma el de Connecticut, que fue el más reciente, y el síndrome del Guasón, que así fue como se le tituló aquí en un programa y también en la prensa. Entonces esto sería el curso, que sería desde marzo 1 hasta mayo 31, a lo largo de 3 meses, 12 sesiones. Entonces, para si quieren informes, que vamos a estar manejándolo acá en la MJ por parte de la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, pues pueden aquí dejarnos algún mensaje, ya sea en el chat o entrar a Facebook, en www.facebook.com/criminopsicoa, que es donde está la página. Y bueno, también pueden hablar al teléfono 1730-5255 en horario de 9 a 2, o al celular 3311-140744. ¿Qué? Muy bien, para que vean. Entonces, esto, digamos, porque este curso es novedad, nunca se ha hecho. Es a nivel nacional, por lo menos es la primera vez que se hace el combinar la criminología, la criminalística y el psicoanálisis, así que es exclusiva del mundo mundial, ¿verdad? La Asociación Mexicana. No, pues allá. Ok. Tampoco no. ¿O en otro mundo se ha hecho acaso? No. Claro que no. No que sepamos. Dice Carolina, saludos. Caro les manda saludos. Saludos. Caro. Vamos al doctor, dice, buen tema. Así es. Efren, ¿esos cursos son para todo público? Sí, bueno, el público podríamos decir que se dirige hacia las ciencias humanitarias y sociales y también a las ciencias de salud, pero en sí es para público en general. Ya vemos que este tema es bastante interesante en ese aspecto y pues sobre el público. Lo único que se pediría o que se pide es que sea el nivel bachillerato, al menos esto para la comprensión y para facilitar los temas. Aunque como vemos, se va a dar la primera parte del curso como parte teórica, y después ya que se haya adentrado un poco a este mundo, pues ya empezaremos a ver casos concretos y en sí pues la solución de alguno de estos o propuestas, ¿no? Entonces, como decía el doc, pues aquí se va a juntar algunas de las ciencias que sí, no se ha hecho antes, entonces va a ser bastante amplia la visión que se puede tener de cada caso. No van a tener ejercicios de campo, no van a ir a perseguir asesinos. No, eso todavía no, pero en algunos casos pues sí. Sobre todo en los del crimen organizado, vamos a ver algunas escenas del crimen a base de algunas fotografías, y entonces para aquí sacar algunas, pues a lo mejor hipótesis, que ya las han tenido algunas el mismo gobierno, pero hay muchas que van en contra, porque pues sabemos que la publicidad a veces es bastante restringida, entonces aquí podríamos ver un poco más de cerca estos casos, y bueno, en base a esto sí tendríamos un poquito de trabajo de campo, hipotetizando. Claro está. Benjamín dice los costos. Bueno, el costo es para
profesionistas 850 y para alumnos 750. Entonces, por mes. les digo, pueden dejar el mensaje ahí en Facebook, y ahí para que se les mande si algo se me está pasando ahora, pues ahí que se les explique un poco mejor, o al número, como decía, al 1730-5255, que es el teléfono local, o al celular, el 3311-140744, eso sí, a cualquier hora, en el local, pues de 9 a 2. Y bueno, el Facebook. El Facebook. Otra vez. Es facebook.com/criminosicoa. O pueden buscarlo con el nombre completo del departamento, pero esta es la manera abreviada. Muy bien. ¿Y luego de qué platicamos? ¿De qué platicamos? Bueno, continuamos con el caso del hijo de Sam. Bien. En este caso ya vamos a ver por qué se le dice así. Ya hablábamos de que se mandan algunas cartas a este periódico, y en este caso pues se empieza a investigar un poco más del asesino y se empieza a checar si solamente es uno, porque ya se le considera de alguna manera como asesino serial, pero sin embargo por las descripciones algunas personas lo describen como una persona de color güero, y bueno, una persona güera y de rizos rubios y demás, y algunas otras personas lo conciben un poco diferente, incluso en la misma estructura ósea. Entonces algunos lo dicen más alto, otros un poco más bajo, y así, algunos de color, el cabello de color oscuro y otros no. Entonces aquí como que empieza a haber una discrepancia entre todas estas investigaciones, y pues no se lleva todavía a ningún asesino, a pesar de que la carta también cambia en esto de que algunas tenían en la estructura gramática diferente y tanto en la misma manera de escribir. Entonces empieza como a checarse esto, y si podría haber más. Recordemos que en este caso David pues pertenecía a este grupo que era de adoración satánica y demás, y por eso ya empieza a verse un cambio en sus mensajes, en el que ya ahora dice que es parte del inframundo, en otros se denomina él mismo como un monstruo. Y después ya empieza a venir esta particularidad que dice: yo soy el hijo de Sam, y que Sam me ordena matar. Entonces aquí ya relega otra vez la responsabilidad de sus actos criminales a otra persona. Y entonces la prensa empieza a publicar algunos extractos, y cuando publica en el que sí se menciona que yo soy el hijo de Sam, pues es como el boom publicitario nuevamente, y se le quita el nombre del asesino del calibre 44 y ya se le empieza a manejar como el hijo de Sam. Y pues el periódico prácticamente tenía publicación diaria sobre el caso, porque los asesinatos eran muy frecuentes, y además ya se tenía un terror por completo en la ciudad. Entonces, junto con las cartas que estaba mandando, pues ya los periódicos así tenían en titular: el hijo de Sam ha dicho esto, el hijo de Sam volvió a atacar, o el hijo de Sam esto y demás. Entonces aquí es donde se cambia. Empieza a hacerse una investigación sobre por qué sería como el hijo de Sam, y bueno, David se apresura a esto y también manda otra carta en la que supuestamente les da como pistas de a quién tienen que perseguir. Menciona este grupo de los 22, menciona otro tipo que se llama Jim, e incluso da como un entrecomillado que sería como un apodo, y bueno, también habla de Sam. Entonces supuestamente era como para ayudar a la policía, pero sin embargo no los lleva a ningún punto en concreto, porque los nombres que menciona pues no existen. Las huellas dactilares, en eso sí no era cuidadoso, no llevaba guantes ni demás, pero siempre las cosas que llegaba a tocar, como en este caso la carta, que a lo mejor podría haber sido fácil dar un anónimo y dejarlo ahí en el mismo periódico o demás, pero él mismo dice en declaraciones posteriores que hubiera sido muy fácil. Entonces él prefiere asesinar a otras dos personas, y en ese asesinato, en la escena, dejar la carta. Y en este caso la carta pues solo la manipula con la yema de los dedos en la punta de estos, y entonces los policías que llegan a la escena pues era como la carta muy notoria, ellos la contaminan, en este caso así se le denomina, a contaminar la escena del crimen. Y bueno, ya que se descartan las huellas que son de policías y detectives, pues aún así no quedan como rastros dactilares para poderlo concretizar. Entonces pues ya hay algunas otras como denuncias otra vez de cómo es el asesino y demás, y en este caso hay una llamada muy peculiar que primero la hacen en el periódico y después la hacen en la estación de policía, en la que una persona cuenta que tenía un vecino el cual tenía un perro. Entonces en este caso rentaban ellos su edificio, lo rentaban por cuartos, y uno de los cuartos se lo habían rentado a David. Entonces para ellos David era el sospechoso, porque siempre se estaba quejando del perro, siempre se quejaba el vecino, y que inclusive había tratado de asesinar al perro, pero no se llega a nada concreto. Inclusive hay una carta del dueño del perro, que así se llamaba, Sam, y le llega una carta de una pareja disculpándose por los
como problemas que habían tenido con su perro y demás, y pues él no los conoce. Entonces un día se llevan a cabo una reunión y bueno, ahí ya explican todo esto y empiezan a sacar conjeturas y dicen, oye, ¿no será este David el famoso asesino del calibre 44 y demás? Totalmente. Pero como no tienen pistas suficientes, cuando se comunican con el periódico, cuando se comunican con la policía, pues lo descartan por completo. Hay otra parte peculiar en la que David así lo narra, que hay algunos, después de un asesinato, pues empiezan los policías a manejar códigos, y en este caso dan código 44 para precisamente tratar de atraparlo. Y bueno, hacen algunas redadas y dicen que paren a todos los vehículos que tengan un hombre blanco, que vaya solo. Y entonces en una de estas, él está en la fila de uno de los retenes y es el tercero en la fila y dice que él todavía trae su arma en el asiento de copiloto, ni siquiera la trae guardada ni nada, y que ya lo van a detener, pero por cuestiones ahora sí del destino, se quita el retén, se quita el código porque hay algún falso que van a buscar a otra persona, y entonces se salva de esta manera, y ahí es cuando todavía no lo atrapan. Pero bueno, ya comete más asesinatos, como decía Betty, decían Wendy. En este caso sí mata a hombres. A uno de los primeros hombres que mata, pues precisamente, a lo mejor, o podríamos aquí sacar otra hipótesis, que es por tener el cabello largo y lo tenía rizado, y entonces como él les dispara de espalda, piensa que es una mujer, y dicen que primero le dispara a él, y bueno, en este caso su pareja se salva, la que en realidad sí era mujer. Y entonces, bueno, ya es uno de los hombres que mata. Después ya empieza a matar a los hombres, pero como segunda parte del plan, en la que mata primero a las mujeres y ya por ende a los hombres, porque bueno, están tratando de defenderse. Que hay varias parejas que inclusive ya tenían la sospecha de decir, pues no vaya a ser que se nos aparezca el asesino del calibre 44, y pues se les aparecía, ¿no? Andaba por ahí. Entonces, esas parejitas que andan en los rincones, en los parques, en los rincones oscuritos, les va a salir el hijo de Sam. Es la historia de terror, ¿no? Sí. Y bueno, pues ya después con todas estas pistas que se tiene, se le atrapa a David por algunos otros crímenes. No se le atrapa precisamente por ser el asesino en serie, sino se les atrapa, creo que aquí se le junta una multa que habían llevado en su carro. Y bueno, en una escena del crimen cercana están 3 carros y a los 3 les ponen multa porque estaban en lugar prohibido, y uno de ellos es de David. Entonces así es como lo atrapan, y cuando lo llevan al mismo departamento, aquí está la señora que decía que a lo mejor ella conocía al asesino del calibre 44, lo identifica como el vecino que había matado al perro, o que lo había herido porque no lo había matado. Incluso en una de las cartas así menciona que él había tratado de matar a Sam, pero que Sam era inmortal y que Sam le decía que siguiera asesinando. Entonces aquí se anexa con esto de que él había tratado de asesinar al perro y sin embargo no lo había conseguido. Entonces ya con todo esto, pues ahora sí empiezan las investigaciones, pero empieza a verse, bueno, ya aquí vimos la evolución de cómo va cambiando hasta de apodo, de cómo va cambiando de arma, de cómo va cambiando su tendencia de primero matar perros y después incendiar cosas y hasta después ya matar personas, y que dentro del mismo asesinato de las personas al principio eran solo mujeres y después ya es la pareja completa. Entonces vemos una evolución patológica. Después empiezan otras investigaciones y se descubren algunas propiedades que no eran suyas precisamente, pero ahí tenía bastantes cabres de perro, alrededor de 80, y entonces él también los despellejaba y demás, y hacía alguna tortura con ellos. Y bueno, ya se empiezan a como cuadrar más años para la condena, que en este caso ya todos sabían que era culpable, pero sabemos que el sistema legal estadounidense pues es así, ir sumando todos los años que sean posibles. Entonces aquí ya se ve por los asesinatos que había cumplido, por los intentos de homicidio, bueno, por el mismo maltrato animal, el asesinato de estos, y entonces ya se suma todo esto y le dan 315 años de condena. Poquito nada más. A mí me llama la atención que él hace este enlace. Sam en la antigüedad era un demonio, entonces él se identifica con el demonio, por eso se dice el hijo de Sam, ¿no? Y más después de entrar a este culto, donde él dice que cuando ya él está más sumergido en el culto, él se vuelve una máquina de matar, pero justamente por el demonio que lo representa. Entonces no hace otra cosa más que generar una identificación con el demonio. Y esto nos indica que creó un gran anclaje con la secta satánica. Ahí sí se sintió parte de. Entonces a lo mejor sí cabía como aclararles un poquito de dónde viene el mentado hijo de Sam, ¿no? Que no es otra cosa más que un demonio. Y también pues en esta secta encuentra como por fin un lugar al que pertenece, como tú dices. Por fin logra emparejarse, por fin logra pertenecer a un padre. Por eso a Sam lo evoca como su padre, porque al principio sus crímenes, los 2 intentos de asesinato, son razones personales no evocadas.
y a partir del cuarto, me parece que es en el que deja la carta, es cuando él se autonombra y se bautiza como el hijo de Sam. Ahora, después de pertenecer a esta secta, él ya tiene un padre, él ya tiene una profesión, él es asesino, y él ya tiene un lugar donde vivir, un lugar al que pertenece, que es en las cloacas. Y trata inclusive de disminuir el peso de lo que él ha hecho, ¿no? Trae una ligera presencia de culpa porque él dice, no lo he hecho yo solo, hay muchos que están haciéndolo y dando insinuaciones de los mismos de la secta, ¿no? Entonces él le trata de restarse culpa, y esto quiere decir que hay un cierto grado de conciencia de lo que está haciendo. Y aquí ya vemos que había desplazado la culpa en un primer punto del abandono, en este caso de los primeros padres, pues la había como echado completamente a la madre y en conjunto con el padre. Después que la madre muere también le echa la culpa al padre, y bueno, ya no le queda más que, o lo que se le hace más óptimo es desplazar completamente al padre. Ahora sí, nombrarse es bastante curioso él mismo como el hijo de Sam, o sea, tengo un nuevo padre. Y bueno, en este caso la madre queda anulada completamente, y más que anularla, pues es matarla repetidamente. Pero fíjate que el hijo de Sam, pero también él es Sam al mismo tiempo, ¿no? Entonces eso es algo con lo que vimos con el Edipo, el antiedipo y el antedipo de este Racamier, que ahí él es su mismo padre y a la vez es el hijo y con la madre, ¿no? O sea, sí se me hace curioso de que es como coincida, tener, ¿no?, todas las figuras ahora sí en sí mismo, y decir, bueno, si yo fui abandonado, pues ya no voy a ser abandonado porque todo está en mí. Entonces ya no tengo un padre físicamente, no tengo una madre físicamente, y al revés, pues los tengo en mí, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, que hace la anotación B de que Sam es un demonio y demás, él así lo hace ver también en una de sus cartas, que dice, bueno, Sam es un demonio de hace 6,000 años y demás, y da como una breve narración de lo que sería Sam, y después ya se hace saber que el perro, supuestamente, era el que era Sam, y que ese perro era el que le decía qué hacer, y era el perro que todas las noches le daba lata ladrando y ladrando, y pues era el que había tratado de matar. Ahí lo trata de matar una vez y no lo consigue, y entonces cuando manda esta carta diciendo, Sam es inmortal, lo traté de matar y sin embargo me ha dado nuevas indicaciones que tengo que seguir matando y demás. Hay una como narración que es un poco mitificada de un investigador del FBI que supuestamente después va a la celda de Sam, y bueno, del hijo de Sam, y le hace alguna prueba para ver si realmente está loco, se podría decir, o demente, y supuestamente aquí lo desenmascara y dice David que no, que lo inventó todo y que era para tratar de evadir de la cárcel. Sin embargo, esto nunca se hace de manera oficial, y más se queda apoyada como la versión entre que sí, se mantenía entre las como estructuras de perverso y de psicótico. Entonces sabíamos, bueno, desde la vez pasada en el programa hablaba un poco el doc de esto, de que incluso la psicopatía era una defensa contra la psicosis, y bueno, en este caso vemos que él se está acercando demasiado entre su misma psicopatía, pero se está yendo bastante cerca de la psicosis. Entonces aquí queda como un mito. Después se hacen investigaciones, ya que él está en la cárcel y demás, para ver si hay otra persona, y sí, efectivamente hay otra persona. Por eso había dos como rasgos que se daban principalmente entre uno que era pues güero y otro que era de cabello oscuro, y bueno, se sabe que es otro perteneciente a la secta, que después este perteneciente a la secta amanece muerto cerca de la ciudad con una escopeta y como intentando parecer una escena del crimen de suicidio, pero bueno, sabemos que con una escopeta es más difícil suicidarse, en este caso por los ángulos de los mismos brazos y demás. Entonces pues era un asesinato que se había llevado. En la cárcel Sam, bueno, el hijo de Sam recibe un atentado en el que le cortan el cuello pero no muere, y también él, cuando le preguntan quién fue y demás, pues se niega a decirlo y nada más dice que es un aviso de la secta para que no hable más de ella. Entonces aquí se ve como que entre su misma demencia, que podría presumirse, pues también había cordura, porque él sabía los como beneficios y las obligaciones que tenía de ser parte de esta secta. Entonces ahí había encontrado, como dice Wendy, su nueva familia, y bueno, en este caso pues ya él mismo había adoptado la figura del padre, de la madre y del mismo hijo. Entonces aquí, por eso decíamos, se mantenía bastante cerca la psicosis, porque precisamente la psicosis es esto, ¿no? Está como madre e hijo en la misma parte de célula. Oye, dice Olgo, si es el que violaba perros. No, este nomás les dispara. No. Dice, porque yo tengo muchos perros, pues ya comprenderás. Sí, no te preocupes, los pueden matar, pero no violar. Eso no, mejor nada más aliméntalos y cuídalos mucho. Sí. No los dejes salir. Cuídalos ya. Ahí déjalos en la cabecita. Oye, dice aquí que se volvió luego cristiano, ministro y consejero espiritual. Cristiano profundo.
cristiano. Había protestante, llevado, pues. había ¿Sí? llevado una... Y era ministro. como ida y cristiano. vuelta en esto de la religión, porque cuando sale de su casa hacia la Marina, pues él es judío, después adopta, Vámonos. como él le toca estar en Sí, Corea del Sur, ¿no? adopta otra religión, este nombre no lo recuerdo, no es tan conocida, y después cuando está en prisión, pues ya supuestamente Cristiano. pero había pasado de esto desde el satanismo al cristianismo y anteriormente del judaísmo a una religión de allá de Corea del Sur, entonces como que andaba precisamente en la búsqueda. Ya después en la prisión pues es asesinado algún día, sería como el fin del hijo de Sam. 13 años después de su condena, le faltaban todavía 302 años. Uy, cerquita. Aquí. No lo alcanzó a cumplir, ya mero. Y bueno, así muere el hijo de Sam, pero aquí es donde vemos como estos puntos característicos en los que ya habíamos al principio del programa visto un poco, entre, bueno, la madre lo abandona una vez al darlo en adopción, él sabe de esta adopción, los padres que lo adoptan, bueno, la madre muere, esto ya por causas naturales, y el padre pues también busca una nueva familia, entonces ya estamos viendo aquí como algunas de las hipótesis o teorías que podríamos tener, pues es el constante abandono que es muy característico en los asesinos seriales, y en este caso por eso lo titulamos así, la evolución del asesino, vamos viendo cómo va cambiando poco a poco. Yo decía por si alguien quería un consejero espiritual que lo buscara, pero pues ya No, se murió. No, ya murió. Oh, En qué paz caray, qué descanse. pena. Sí. Bueno, pues qué le hacemos. Ahorita, a ver si sale uno más por ahí. Muy bien. Bueno, entonces este viernes ya ahí los esperamos en la Asociación Médica, a un lado de Psicología de la UDG. Ahí están la información pues en la página de Facebook o en los teléfonos. Y bueno, para la siguiente semana iniciamos un ciclo de psicosomática. Ya luego acabo, también para introducir al próximo curso de psicosomática. Bueno, ya les daremos informes hasta el que viene, porque ya ahorita es el de criminología. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? ¿Algo más? No, ¿Algún chiste, comentario? que todo quieran? quedó bien con Sam. ¿Les gustó Murió el hijo de tranquilo. Sam? Sí. Qué bueno que les Pues gustó. aquí lo hemos tomado de alguna manera un poco breve, sería un poco más hablar de esto, bueno, de lo que les mencionaba un poquito, la escalera del diablo, que así lo han manejado ahora sí en neurología, aquí recordando a Beth y sus estudios neurológicos. Entonces, ¿tú eres neuropsicóloga o qué cosa? No, es que nos dieron de pronto y estudiamos algunas situaciones de los asesinos a nivel neuronal y craneal. Y así de manera rápida, pues esta escalera del diablo, que así le denominan a esta escalada neuronal, pues supuestamente esta pérdida de neuronas que se va llevando ¿Sí? en la evolución del asesino. Entonces, de alguna manera la neurología también toma en cuenta esta evolución entre que se van perdiendo neuronas poco a poco, y por eso se ve esta como decadencia del asesino, entre que al principio sí es bastante cuidadoso, o los que quieren ser cuidadosos así lo son, y después ya lo empiezan a llevar poco a poco menos, hasta que los llevan a atrapar, ¿no? Aunque sabemos que el asesino, en este caso psicópata o asesino serial, pues se va a mantener siempre en esta ambivalencia entre como que me atrapan, como que no me atrapan, y precisamente porque otra de las características es el tedio, entre que siempre les aburre todo, entonces buscan la emoción, y la emoción para ellos pues es esto, ¿no? Otra vez contra la autoridad o contra la ley del padre, diríamos más lacanianamente.